adelantamos a todos ustedes que en esta ocasión será distinto. El presidente nos ha invitado a escuchar buenas noticias para que cambie la percepción de nuestro país. Una noble invitación. Atendiendo a este llamado presidencial que también en su momento lo hizo Calderón, para todos ustedes una nueva edición de Notifalaz. Bienvenidos ustedes a Notifalaz. Mi nombre es José Godínez Torres, tengo una corbata horrenda, pero buenas y buenas noticias. ¿Qué tan buenas? Los harán sonreír por vivir en esta gran nación. ¿Quién dice que en México no se puede prosperar? Traemos casos de éxito. Este hombre logró la casa de sus sueños porque se lo propuso Osorio Chong. La primera de su casa de más de 60 millones de pesos y la segunda un poco más de 50. Y lo mejor de todo es que esta linda residencia está a tan solo 100 metros de la del presidente. Pero lo impresionante es que si calculamos sus ingresos desde el 2005 hasta la fecha, considerando que no hubiera gastado un solo peso, tendría un poco más de 9 millones. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Con corrupción? ¡Claro que no! Atrajo el éxito. Si piensas éxito, atraes éxito. Eso es ciencia, no es corrupción. La siguiente historia que está conectada comprueba ese éxito. ¿Quién le vendió las casas al secretario de Gobernación? Una pequeña inmobiliaria que le fue de maravilla cuando él fue gobernador de Hidalgo. Ya sé que están pensando. Qué linda coincidencia. Pues no, eso es progreso mexicano. Esta es la fachada de esa inmobiliaria que lleva más de 900 millones en contratos con el gobierno federal. Nuestro país necesita más negocios con este compromiso con la austeridad. Pudieron haber comprado una cartulina color naranja chillón, pero cuesta $1.50 más. El hecho de que esta inmobiliaria con menos infraestructura que una barrotera haya logrado tanto, demuestra que este país es de oportunidades. Este tipo de progreso y de sueños cumplidos dejan a Susan Boyle como una historia barata. Porque aunque se lleguen a verlo, México es un país donde las actrices ganan mejor que en Hollywood. Un país donde un subsecretario puede alquilar una casa cuya renta supera su sueldo por casi 90,000 pesos. Y donde las esposas de 3 líderes de este país tienen sus casas en menos de 6 cuadras a la redonda. Un país donde un changarro con letrero de cartulina puede ser al mismo tiempo una enorme inmobiliaria. Un país donde presidente, secretario de gobierno, subsecretario de gobierno y secretario de Hacienda y Crédito Público pueden tener inexplicables mansiones de millones de pesos que no les podrían alcanzar, porque creen en sus sueños. Ahí las tienen, buenas noticias. No tienen idea de cuánto deseo que todo lo que dijo Eusebio Godínez sea falso. Pero no, todo es verdad y los enlaces de las noticias estarán aquí abajo. Y a partir de este video daremos un pequeño complemento que se llama asesoría política gratuita. Buscando mejorar las campañas, un consejo a la vez. El consejo esta semana va para el Partido Acción Nacional, a los cuales les invitamos a darse cuenta que los post-its no requieren tachuelas por lo general. Esto fue el Blog Mexicano, los invitamos a suscribirse, compartir y comentar este video. Mi nombre es Pablo Ricardos y nos vemos en la próxima edición.